El bosque de lo desconocido parece un lugar idílico. Tiene un estilo visual y música que remiten al vintage de la identidad de Estados Unidos. Pero, ¿a qué época? Mira, piénsalo. Tras dejar la cabaña del leñador, el primer lugar que Wirt y Greg visitan es Pottsfield, un pueblo rural que descubriremos está habitado por esqueletos, quienes celebran la temporada de cosechas entonando cánticos como este. Esta música a capela recuerda al estilo del Sacred Harp, una tradición musical de canto comunitario que ha tenido lugar en celebraciones religiosas en Estados Unidos durante siglos y que puede rastrearse al menos desde el siglo XVIII. Entonces diremos, ya pues seguramente Pottsfield está temáticamente ambientado en ese siglo, pero no, porque más tarde los mismos habitantes ejecutan un canto fúnebre de jazz, género que como tal nace oficialmente a principios del siglo XX. De hecho, la música del canto fúnebre guarda similitudes con la introducción de Dead Man Blues, canción grabada en 1926 por los Red Hot Peppers. Y aparte, en ese mismo episodio, también suena la canción Patient is the Night, claramente inspirada en las composiciones de Hoagy Carmichael y cantada por Chris Isaak con la técnica del crooning, estilo vocal profundo y sentimental, muy popular especialmente en los 20 y 30. Among the fields of straw and stover, clocked in till the work day's over, time's a gentle stream, longer than it seems, patient is the night. Entonces, ¿qué acontece? Para rematar, después, en el tercer episodio, las canciones Potatoes and Molasses y Money for School tienen un estilo de ragtime que junto con el blues anteceden la música jazz y datan del siglo XIX. Pero en el mismo episodio sale Langtry's Lament, que es como una torch song, una de esas baladas románticas que fueron populares de nuevo en la primera mitad del siglo XX, donde un cantante lamenta la pérdida de un amor perdido o no correspondido, y que ya tenía toques de jazz y de blues. En el noveno episodio suena Old Black Train, una versión adaptada al contexto del show de Little Black Train, canción tradicional del siglo XIX que ha tenido muchas versiones a lo largo de la historia, siendo las más conocidas las versiones country de la familia Carter y de Woody Guthrie. Entonces, ¿acaso son errores temporales cometidos por el creador de la serie, Patrick McHale? ¿Se equivocaron los integrantes de The Blasting Company que hicieron la banda sonora? Porque la música no encaja en un periodo específico del pasado de Estados Unidos, siendo más una mezcolanza de canciones que están como congeladas en el tiempo. Claro, porque lo desconocido no es un lugar con fecha, es un sueño, es una mente con su propia banda sonora. La mente de alguien que idealiza un pasado, y ese alguien es Wirt. Piénsalo, ¿por qué es pura música antigua? Si cuando vemos a Wirt y Greg antes de entrar a lo desconocido, vemos que viven como en los 80s o los 90s, pero todo lo que muestra en lo desconocido es como desde el siglo XVIII hasta como mucho los años 50 de Estados Unidos. ¿Por qué? Y si este mundo de tiempo indeterminado intenta decirnos algo, no es un lugar que pertenezca al pasado, sino que se siente como el pasado. No es un retrato, es un recuerdo borroso de una época que quizá ni siquiera existió. Pero si dejas que la nostalgia te ate a un pasado idealizado, simplemente no puedes avanzar. Te paralizas, te refugias en ese pasado, contento con estar levemente desamparado. Es como Wirt, que al principio
no declara su amor por Sarah porque se refugia en su inseguridad y que evita mostrar su talento para el fagot y la poesía porque teme el fracaso y porque eso sería mostrar cómo realmente es. Rendirse es abrazar la nostalgia permanentemente, es decir, no quiero vivir mi vida, quiero quedarme aquí, en esta fantasía. Y la música representa esa idealización, pero en el bosque eso es mortal, porque alguien deambula esperando que abandones la esperanza de enfrentarte a lo desconocido para reclamar tu alma y convertirte en otro árbol. La bestia sirve como un agente de desolación, alguien que manipula y consume las almas de quienes pierden la esperanza en lo desconocido. Y Wirt es perfecto, él ya estaba bastante perdido antes de entrar al bosque. En ese sentido, la bestia guarda similitudes con la figura del diablo, igualmente una figura engañosa, quien consume el alma de los condenados. El nombre Lucifer, proveniente del latín, que en la tradición cristiana representa al ángel caído, significa portador de la luz. En la historia, la bestia convence al leñador de mantener la llama de su linterna encendida eternamente, pues le dice que ésta contiene el alma de su hija. Le ofrece el mismo trato a Wirt, contener el alma de Greg en la linterna si él se compromete a mantenerla encendida. Pero Wirt pronto deduce que es la bestia quien tiene una extraña obsesión por mantener la linterna encendida, por lo que parece ser en realidad su alma la que está en su interior. La bestia es la verdadera portadora de la luz. Todos los habitantes de lo desconocido parecen haber oído el cantar de la bestia mientras deambula por el bosque. Come Wayward Souls, que se traduce como Venid almas descarriadas, es el nombre de la pieza musical que acompaña a este personaje. A diferencia del resto del soundtrack de la serie, Come Wayward Souls no tiene un estilo particularmente asociado al imaginario musical estadounidense, lo que ya marca una diferencia entre la bestia y cualquier otro personaje. Casi no parece del mismo mundo sonoro, esto es porque la pieza es más cercana a la tradición vocal europea. Las partes fundamentales de la estructura de una ópera incluyen la obertura, recitativos, arias, coros e interludios instrumentales. Come Wayward Souls tiene similitudes con un aria de ópera. El aria es una pieza solista que en el contexto de una ópera funciona similar a un soliloquio, donde un personaje canta lo que sucede en su mente y cómo se siente, tal como la bestia declara sus intenciones. Cuando en óperas el diablo o demonios similares han tenido un papel, han sido representados con cantantes de registros graves, como barítonos y bajos. Justamente, la bestia es interpretado por Samuel Raimi, un cantante bajo de ópera a quien McHale descubrió por una grabación de su interpretación como Mefistófeles en la ópera del mismo nombre. Incluso, Patrick McHale ha señalado que originalmente la bestia iba a ser literalmente el diablo. Por otro lado, la melodía es muy similar a Lacrimosa del Requiem de Giuseppe Verdi. Un requiem es una composición musical de misa católica que funciona como un ruego por el alma de los difuntos, muy apropiado para una pieza que llama a las almas perdidas a someterse a la muerte. Y sobre todo, la canción en general se parece mucho a un lied. El lied es una canción lírica del romanticismo en Alemania, compuesta para voz solista y acompañamiento, generalmente un piano, tal como ocurre con Come Wayward Souls. Sus textos suelen ser poemas musicalizados, que usualmente cuentan historias ligadas a la confrontación contra las fuerzas de la naturaleza o la sociedad, tales como la muerte. La bestia guarda cierto parecido con el rey de los elfos, criatura del folclore danés que acecha y mata a los niños que se quedan mucho tiempo en el bosque, que también aparece en un poema de Goethe musicalizado en varios lieds, siendo el más citado el de Franz Schubert. El König. En esta historia, un padre escapa con su hijo en un caballo, tratando de salvarlo de las garras del rey de los elfos, que representa la muerte, y que trata de seducir al niño para que vaya con él. ¿Suena familiar? Algo curioso tiene que ver con la palabra misma, El König. nombre del lied y de la criatura en cuestión.
Aunque la palabra se refiere al rey de los elfos, no se traduce literalmente como tal. ¿A qué me refiero? Y te prometo que se relacionará con esta serie para niños. Resulta que en el siglo XVIII, el escritor alemán Johann Gottfried Herder se puso a traducir baladas danesas a su idioma, y en medio de eso tradujo que en danés es rey de los elfos a que en alemán significa rey de los alisos, que es un árbol que hay en Europa. Y al final fue esta última interpretación de la criatura la que Goethe usó para el poema que luego fue musicalizado en el Lied de Schubert. Y si conectamos la figura de este rey de los alisos con el personaje de la bestia, las similitudes se hacen aún más claras, especialmente viendo cómo las astas de la bestia se asemejan a las ramas de un árbol, haciendo que la decisión de conectar al personaje con un Lied cobre un nuevo sentido. Al final, la bestia, esta representación del diablo, del rey de los alisos, de la desesperanza y del miedo, le ofrece a Weird la posibilidad de quedarse por siempre en ese bosque, manteniendo la llama de la linterna encendida, y con ello, supuestamente, el alma de su hermano. Y Weird derrota a la bestia, no a través de un hechizo o de una batalla, sino de no cediendo a sus tratos y su manipulación, y decidiendo avanzar. Para Over the Garden Wall, rendirse, refugiarse en el pasado y evitar enfrentar tu vida es morir. Y esa disposición a seguir adelante es lo que finalmente lo saca del purgatorio y le salva la vida. Tras los eventos de la serie, Weird ya no es el mismo niño con miedo a lo desconocido. Ha vencido a la bestia y con ella a sus propias inseguridades, porque al final lo desconocido, más que un lugar real, es el sentimiento de la nostalgia hecho lugar. Y la bestia es el demonio que, tal como el diablo y tal como el rey de los alisos, intenta seducirte para que te quedes ahí para siempre. Submit to the soul.